En silencio. Ok. Ya. Para empezar, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado nuestro espíritu, primero de muchas personas del mundo. Y te damos gracias por ser protegido nuestra fe en la iglesia hasta ahora. Y te damos gracias por permitirnos aprender tu palabra en el día del Señor. A través de la palabra que aprendemos, haznos conocer a ti la profundidad del amor del Cristo. Por favor, Señor, que nuestra vida sea guiada por tu amor. Nos llena de amor bastante en nuestro corazón. Todavía hay muchas almas que están muriendo por la ignorancia del amor del Cristo. Por favor, Señor, que se manifieste tu amor en nuestra vida. Haznos predicar el Evangelio por nuestra boca y la vida. Nos abra nuestra boca a predicar tu Evangelio y que abra el corazón de los incrédulos, sobre todo el de nuestros amados. Por favor, Señor. Nos falta mucho en trabajar tu santa obra en la iglesia. Nos añade la fe y la sabiduría y el poder del Espíritu para hacer tu obra santa y tu gran obra, por favor, Señor. Nos usa a tu obra santa. Y también que llene de las almas salvas en la casa de Dios por aquí. Por favor, Señor, haznos llevar muchos frutos espirituales. Nos ayuda para que no podamos participar a las obras infructuosas en las tinieblas. Por favor, Señor, a través de la palabra que es la luz, que se revele toda maldad, toda inmundicia que está en nuestra vida. Por favor, Señor, haznos llevar a vida de arrepentimiento de nuestro pecado. Hoy también nos muestra nuestra culpa y errores escondidos que no conocemos por medio de la palabra. Por favor, Señor. Te pedimos todo tiempo, desde el inicio de esta reunión hasta el fin. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama para siempre. Amén. Ok, vamos a buscar los versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 a 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 7. Yo les leo, se lo oigan bien. ¿Lo tienen? Okay, yo les leo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos en angustia, porque no quisiéramos ser desnudos,
sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, leamos juntos. Porque por fe andamos, no por vista. Se oye el tema de la política, esta frase, versículo 7, andamos por fe, no por vista. Después de ser salvo, nosotros tenemos la fe verdadera, ¿sí, verdad? ¿Qué es la fe? Yo creo que aun siendo salvo, sería muy difícil vivir por la fe, ¿no? La Biblia dice que los justos vivirán por la fe. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Confiar en Dios. Yo creo que la fe es confiar en la palabra de la Biblia, ¿verdad? En caracteres chinos, la fe significa el hombre escucha la palabra. Y religión significa que la creencia religiosa, o sea, anhela a la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? Yo creo que los que tienen la fe verdadera pueden vivir según la voluntad de Dios, ¿no? La Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, dice así. En Hebreos capítulo 12 dice así, ¿verdad? Jesús es el autor y consumador de la fe. Asimismo, la fe viene por el Cristo, ¿verdad? Por la creencia de Cristo, o sea, toda la palabra que sale de la boca de Jesucristo. Por lo tanto, significa la palabra de la Biblia. Parece que los que tienen la fe verdadera pueden trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece. La Biblia dice así, ¿verdad? Usted puede comprender bien todo acontecimiento que se aparece en la Biblia. Por ejemplo, hubo acontecimiento de serpiente de bronce, ¿no? Dios les mandó a los israelitas mordidos por el serpiente de ardiente, ¿verdad? ¿Cómo? Mirad y vivirá. ¿Sí, verdad? A los israelitas mordidos por serpiente ardiente, Dios le mandó, mirad y vivirá, dice así. ¿Cómo le parece? ¿Se puede entender toda la obra hecha por el Cristo que vino a este mundo? En este mundo hay muchos dioses ajenos, ¿no? En que los gentiles creen. Pero no hay Dios que murió por los pecadores, ¿verdad? Nada más Jehová murió por el pecador. ¿Se puede entender esto? Cuando Adán y Eva cometieron pecado, él hubiera volvido a hacer otro Adán con polvo de la tierra, ¿verdad? Después de destruirlos todos. Cuando este mundo estaba caído en corrupción por el pecado, él hubiera hecho la destrucción de este mundo y hubiera hecho otro mundo, ¿verdad? ¿Se puede entender? Toda la palabra de la Biblia. Hay que pensar en esto. Sabe que el general del ejército en Siria
que se llama Naamán, vino a la tierra de Israel, ¿verdad? Por la sanación de él tenía lepra. Entonces, él se encontró con bien, ¿verdad? Él se le mandó, lávate en el río Jordán 7 veces. ¿Puede comprender esta palabra? Cuando él obedeció la palabra, la enfermedad se sanó, ¿verdad? Por eso, toda la palabra no se puede comprender por el sentido común, por la razón humana, ¿verdad? Por eso nosotros debemos mirar todas las cosas en este mundo con los ojos. Hubo un acontecimiento en el que Pedro pasó de llamar a Jesús maestro a llamarlo Señor. ¿Cuándo? Y vamos a ver, marquen esa palabra, vamos a ver, San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 3 al 6. San Lucas capítulo 5, versículo 3 al 6. San Lucas capítulo 5, versículo 3 al 6. Yo les leo, se lo oiga bien. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Como ve, aquí en los versículos, Pedro lo llamó Jesús a maestro, ¿verdad? A maestro. Sí, no era difícil seguir este mandato, ¿verdad? Usted sabe que eh, Pedro era pescador. Desde la niñez, él trabajaba como un pescador, ¿verdad? Pero en ese entonces, Jesús era ¿quién? ¿Qué profesión tenía? Carpintero, ¿verdad? Eh, Racionalmente es muy difícil oír esta palabra, recibir este mandato, ¿verdad? Pero oyendo a la palabra que salió de la boca de Jesús, considero a Jesús como un maestro, buen maestro, ¿verdad? Yo creo que su corazón estaba emocionado por la palabra de Dios. Así que lo obedeció. En tu palabra echaré la red, no por su experiencia, no por su razón, ¿verdad? En tu palabra echaré la red, dice así. Así que Pedro se hizo el apóstol, ¿verdad? ¿Quién era el apóstol? El apóstol era aquel que comía juntos con Creador, ¿no? Él ha observado todo milagro hecho por Creador en presencia, ¿no? Sí, ¿verdad? Él comía los panes celestiales, ¿verdad? Así. Él podía hacer
apóstol. ¿Por qué? Él tenía la fe que creer en la palabra que salió de la boca de Jesús, ¿verdad? ¿Quién puede ser usado a la obra de Dios? La persona que tiene la fe que creer en la palabra de Dios en sí, ¿verdad? Así es. Y después de pescar, tantos pescados, él lo llamó Jesús como el Señor, ¿verdad? Versículos 7 y 8, leamos juntos. Entonces dijeron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. ¿Qué quiere decir Señor en ese entonces? Mesías, ¿sí, verdad? Salvador. ¿Sí o no? Al principio, creo que él habría considerado a Jesús simplemente como un maestro, buen maestro que enseñaba las escrituras, ¿verdad? Pero después de haber experimentado un milagro, él trabaja de toda la noche para pescar, pero no tomó ni uno, ¿verdad? Pero cuando él obedeció a la palabra de Jesús, él experimentaba, él saboreaba el poder de Creador, ¿no? Jesús. Desde entonces, él lo siguió por el llamamiento de Jesús, ¿no? Sígueme. Será el pescador del hombre. Como esta palabra, él podía ser el pescador del hombre, ¿verdad? una palabra, por su prédica, ya recibieron 5 personas la salvación. 5,000 personas. Así, antes de ser salvo, ¿quién era Jesús a usted? A usted. Antes de ser salvo, en mi caso, yo era budista. ¿Por qué? Porque mis abuelitos, mis padres se fueron al templo de Buda. Ellos eran budistas. Y automáticamente, ya, yo fui hecho budista. Aún la ignorancia de doctrina de budismo. Nada más yo le seguía a mis padres. Pero escuchando la palabra del Evangelio, me sorprende mucho, me asombrosa mucho. ¿No? Yo entendí que yo fui engañado, ¿no? Por los ídolos. Y después de ser salvo, después de reconocer el amor del Cristo, yo acepté al Cristo como mi Señor. Al principio, Jesús nada más era mi Salvador. Pero con el paso del tiempo, yo poco a poquito, yo he aceptado a Jesús como mi Señor. Porque después de ser salvo en la vida cristiana, yo he experimentado también muchas cosas maravillas en mi vida cristiana. ¿Quién era Jesús a usted? ¿Salvador? ¿Y Señor? ¿Y Creador? Sí, Jesús es el Creador, ¿verdad? Que mora en mi corazón, ¿no? Dios sigue creando en mi corazón que el bien. Todavía aún siendo salvo, en mi cuerpo, el hombre viejo, el costumbre malo que estaba antes de ser salvo, mora en mi corazón, ¿verdad? A veces sale como zombie. Cuando el Señor murió en la cruz,
El hombre viejo también debía morir, ¿verdad? Pero a veces yo llevo la vida por el deseo de carne, ¿no? Siempre Satanás no está lejos de mí, ¿verdad? Después de haber tentado a Jesús en el desierto, por un momento, por un tiempo, él se alejó de él, dice así, ¿verdad? En toda la vida, en toda mi vida, Satanás está andando alrededor de mí para tropezar mi pie, ¿verdad? Así. ¿Quién era Jesús a usted? Es creador, ¿no? Que crea, que la naturaleza divina, ¿no? El amor, paciencia, mansedumbre, ¿eh? Y la fe, ¿verdad? Y el amor. Cualquier persona puede amar a los que le aman, pero nada más los cristianos pueden amar a sus adversarios, ¿no? Enemigos, los que le aborrecen. Nada más los cristianos pueden amar. ¿Por qué? Tenemos el espíritu de perdón. ¿Quién es el espíritu de perdón? Jesús. Y todos los que le seguían a Jesús tenían el espíritu de perdón, ¿verdad? Yo no. José lo perdonó a su hermano. David lo perdonó, él es Saúl. ¿Por qué? Tenía el espíritu de perdón. El espíritu de Cristo. Dios está creando el amor de Cristo. Poco a poquito, Jesús puede ser mi Señor, ¿verdad? Es muy importante. Por eso es muy importante la fe de experiencia. Nada más que usted tiene la palabra en su cabeza, este conocimiento es lo muerto, ¿verdad? Usted tiene que poner la palabra en práctica en su vida. Y luego, esta palabra, ¿qué? Puede ser la poderosa, ¿verdad? Que me cambia mi idea, mi vida. En la Biblia hay muchos personajes que tenían la fe, los ojos de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, Caleb y Josué. Ellos espiaron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Antes de subir a la tierra de Canaán. Con los 10 espías. Pero nada más los ambos tenían la fe de los ojos, por la que podían ver a Dios poderoso, ¿no? Que puede pelear en lugar de los israelitas. Pero los demás, 10 espías, no podían ver a Dios poderoso que puede pelear contra los enemigos, ¿verdad? Los moradores en la tierra de Canaán. Vamos a ver Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 17. Números, capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tienen? Números, capítulo 13, versículo 17. Leamos juntos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Versículo 25, leamos juntos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Versículo 30 y 31, leamos juntos. Mas los varones que subieron con él
Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Cómo ve? Después de haber espiado la tierra de Canaán, ya se perdieron, ¿verdad? Los ojos de la fe, por los que pueden ver a Dios más poderoso. Ellos experimentaron, ¿no?, las 10 plagas en la tierra de Canaán, ¿sí o no? Ellos han visto que Dios que se cayó, se había caído, ¿no?, las plagas. Ellos han visto los ejércitos de Egipto que se ahogaron y murieron en el mar rojo, ¿no? Pero se desaparecieron. La fe, los ojos de la fe, ¿eh?, aquí. Sí, creo que los moradores de Canaán eran gigantes, los gigantes, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos eran hijos de Aná, los hijos de Aná. ¿Quién era el representante de los hijos de Aná? El que peleaba contra David, ¿quién era? Golías, ¿verdad? ¿Sí o no? No solo hubo Golías, sino también muchos gigantes en esta tierra. En la vista, en los ojos del hombre, sí, ellos eran fuertes, más que los israelitas, ¿verdad? Pero ellos se olvidaron. Dios que opera tras de ellos, ¿no? ¿Sí o no? A veces, cuando nosotros hallamos una situación difícil, se olvide Dios que puede ayudarle. Sí, se veían, ¿verdad? Los israelitas a los langostas, que pueden morir siendo pisoteados, ¿verdad? Así. ¿Qué era la diferencia de los ojos de Caleb y Josué a los ojos de los demás espías? ¿Qué era la diferencia? Era diferente el corazón. Y sabe, en nuestro tiempo es muy importante guardar al corazón. ¿Sí, verdad? Por eso hay que cuidarnos que lo que vemos, lo que escuchamos, es muy importante. ¿Por qué? Los ojos son las ventanas del corazón, dice así. ¿Sí me hizo bien? Era diferente el corazón de ellos a los demás, los espías, ¿verdad? Número capítulo 14, versículo 24. 14 y 24. y 24. Leamos juntos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cómo ve? Dios dice que Caleb tenía otro espíritu, dice así. ¿Qué quiere decir? Toda la persona tiene espíritu parecido a Dios, ¿no? ¿Sí, verdad? Aún los incrédulos tienen al espíritu parecido a Dios, pero su espíritu es el muerto, ¿no? ¿Sí o no? Cuando nosotros recibimos salvación, nuestro espíritu nació de nuevo. Tenemos el espíritu vivo. Este espíritu es el espíritu inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Su corazón estaba lleno de Espíritu Santo.
¿Por qué? Él guardaba su corazón con la palabra. Caleb tenía otro espíritu. ¿Cómo usted puede conseguir la fe? La fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Tiene que llenar de la palabra de Dios su corazón. Es primero, ¿verdad? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué? Para llenar de la palabra de Dios, ¿no? En mi corazón, ¿no? Sí, ¿verdad? Esa persona puede llevar la vida, según el deseo del Espíritu Santo, y puede ver las cosas con los ojos de la fe, ¿verdad? Hay personas que se alejan de la iglesia en caso de hallar una dificultad, ¿verdad? Porque no puede ver a Dios que trabaja, opera en mi vida. ¿Qué cosa debemos guardar el más en mi vida? ¿El dinero? La persona procura mucho, ¿no? Guardar sus riquezas, ¿verdad? Sus bienes. La persona procura mucho, ¿no? Para guardar, ¿qué? Su salud. Por eso usted come la comida saludable, ¿verdad? Sí. Sí, es importante ellos. Son importantes ellos. Pero, ¿qué es lo más importante? El corazón. ¿Por qué? La Biblia dice que la vida mana de él. Vamos a ver. También números. Marquen números con un separador. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. 4 y 23. 4 y 23. Leamos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Dinero, salud, ¿qué? Corazón, tu corazón. ¿Por qué? La vida mana de él, del corazón, dice así. Es muy importante, ¿verdad? Yo creo que en este mundo, estos días, hay muchas tentaciones, ¿verdad? Hay mucha trampa que se pone por el diablo, ¿sí? Para que nuestro corazón se desvíe de la palabra de Dios, ¿no? Así. Adán y Eva, cuyos ojos estaban abiertos, ¿verdad? En cuanto han visto, en cuanto han comido al fruto prohibido, ¿verdad? Así que la Biblia dice, es la tentación de Satanás. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De hecho, en ese entonces todavía no debían haber conocido el bien y el mal. ¿Por qué?
Todavía Adán y Eva no estaban capaces de comportar el bien, ni controlar el mal. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero después de haber cometido el pecado, sus ojos estaban abiertos. ¿Para qué? Para el mundo. Y estaban cerrados los ojos por los que pueden ver a Dios, lo espiritual. ¿Sí, verdad? Y luego nosotros tenemos que los deseos de carne y los deseos de los ojos. Y tenemos la vanagloria de la vida, ¿verdad? Por estas cosas nosotros nos caímos, tropezamos. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es, ¿qué? La lámpara del cuerpo es, ¿qué es esto? El ojo, dice así. ¿Sí, verdad? Por eso, a medida que usted ve, el estado de tu corazón está decidido. ¿Qué cosa debemos ver? ¿Eh? En toda nuestra vida? A la palabra. Usted invierte mucho tiempo a ver teléfono, ¿verdad? Hoy en día, por medio de teléfono, ¿no? Nosotros podemos ver todo el mundo, todo el mundo. En teléfono hay muchas cosas lujuriosas, ¿no? Antes de acostarse, ¿qué ve usted? ¿Teléfono o Biblia? Yo creo que la mayoría de los hermanos, antes de dormirse, se acuesta mirando teléfono, ¿no? Ah, pastor, yo veo la Biblia mediante teléfono. Sí, está bien. Es muy importante. ¿Qué era diferente a los 10 espías, Caleb y Josué? ¿Qué era diferente? Él tenía otro espíritu. ¿Sí, verdad? Él tenía otro espíritu, dice así. Vamos a ver el número, el libro número, capítulo 14, versículo 8 y 9. El libro número, capítulo 14, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis, dice así. Es el testimonio de la fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, dice así. Sí. Caleb y Josué tenían los ojos por los que podían ver Dios, que les ayudaron, ¿verdad? Que les ayudó. Sí. Por eso es muy importante que ¿eh? poseer los ojos por los que podemos ver a Dios. Ah, en el tiempo de Jesús hubo una aldea que se llama Besaida.
en donde Jehová Dios realizaba muchos milagros, ¿no? Pero Señor Jesucristo le prendía mucho este pueblo. ¿Por qué? Aún habiendo realizado mucho milagro, hubo pocos, ¿verdad?, que creyeron en Jesús. Sí, Betsaida era el pueblo natal de Felipe, Andrés y Pedro, ¿verdad? Betsaida era el pueblo natal de Pedro. Por ahí Jesucristo realizó un milagro. Él sanó un ciego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque especialmente está escrito el milagro de la sanación de un ciego. Dios le prendía los ojos de ver, de no ver a Dios, ¿verdad? Por eso yo creo que especialmente está escrito un milagro en que un ciego fue sanado por el poder de Jesús. Vamos a ver San Marcos capítulo 8, versículo 22. San Marcos capítulo 8, versículo 22. 8 y 22 al 25. 22 al 25, yo les leo, se lo digan bien. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue le establecido y vio de lejos y claramente a todos. Ese milagro realizado en Betsaida, ¿verdad? Betsaida era un pueblo que recibió mucho reproche. Entonces, está escrito este milagro realizado por Dios. ¿Por qué? Para regañar a los moradores que no podían ver algo que debe de ver. ¿Sí me bien? Es muy importante, ¿verdad? Y también nos enseña de qué manera nosotros podemos ver lo que debemos ver. Especialmente a Dios, Jesús, hubiera sanado por una palabra, ¿verdad? Pero lo tocó. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Qué quiere decir? Este milagro nos explica la importancia de la comunión con el Cristo. Tanto como usted tenga la comunión con el Cristo, usted puede ver lo que tiene que ver. Así como Jesucristo lo sanó, este ciego. ¿Sí, verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al principio, yo veo los hombres como árboles. No podían ver claramente, ¿verdad? No podía ver claramente. Pero después de volver a tocarlo, este ciego, ¿qué pasó? ¿Qué dice?
vio de lejos y claramente a todos dice así. ¿Sí, verdad? Así. Esta palabra nos muestra, nos enseña la importancia de la comunión con el Cristo. ¿Cómo usted puede comunicar con el Cristo? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo es la palabra, ¿no? La palabra es Dios. ¿Cuándo está cerca? ¿Cuándo está cercano a Dios? Al usar la palabra, al leer la Biblia. Tiene que tocar muchas veces que la Biblia. Si usted toca muchas veces, usted puede ver lo que tiene que ver, lo espiritual. No lo terrenales, no los terrenales, los celestiales. ¿Verdad? Usted tiene la esperanza de resurrección. ¿Cuántas veces usted habrá pensado en la resurrección de su cuerpo? Jesús lo sanó, Bartimeo, ¿verdad? Que era el mendigo y ciego. No tiene la esperanza en este mundo. Pero sus oídos estaban abiertos, ¿verdad? Estaba rumorado. El número estaba extendido el número de Jesús, ¿no? En toda la tierra. Pero donde quiera Jesús se iba, mucha gente le seguía, buscándolo, ¿verdad? Para la sanación, para la comida física. Entonces, Bartimeo también oyó un rumor de Jesús. Entonces oyó, ya, Jesús que se pasó, ¿no? Por ahí. Y gritaba mucho, ¿no? Aún calmándolo, ¿no? Los discípulos. Cállate, cállate. Pero gritaba mucho. Señor, hijo de David. ¿Qué quiere decir hijo de David? En el Antiguo Testamento, Mesías iba a venir como hijo de David, ¿verdad? Él llamaba a Jesús como Mesías, hijo de David. Ten misericordia de mí, por favor. Gritaba, gritaba. Entonces, ¿con qué palabra Jesús le dijo? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Jesús le dio este mendigo, ¿verdad? Para este mendigo. En Corea hay una hermana que yo he comunicado como he llevado como juntos con ella he llevado la vida cristiana. Su esposo era como un miembro de cartel, su esposo. Cuando ella recibió la salvación, ella tenía miedo mucho de su esposo. Su esposo, entonces, como pegaba mucho. En caso de salir a la iglesia, su esposo lo pegó, la pegó, ¿no? Muchas veces. Pero ella se esforzó, ¿no? Venir a la iglesia. Al principio ella dio testimonio a los hermanos. Yo tengo miedo mucho de mi esposo. Pero yo quiero escuchar la palabra. Yo quiero obrar por Dios. Ella dio testimonio así. Y luego un día, ya, se pasó mucho tiempo, casi 10 años. Ella llevaba como la vida cristiana muy difícilmente por su esposo.
Y un día, después de regresar a su casa de la iglesia, ya su esposa la esperaba, ¿eh? Con gasolina. ¿Sabe cómo trató de ella? Su esposo puso gasolina en su cuerpo, prendiendo fuego. En caso de volver a ir a la iglesia, yo voy a quemarla a usted. Esa es la historia real. ¿Sabe qué pasaría? ¿Qué pasó? Ella le dijo, quémame, mátame. Ahora yo muera, me iré a Dios. Pero si yo muera, se perderá, ¿m? La oportunidad de ser salvo usted. Sí. Entonces su esposo tenía miedo de ella. Es el testimonio de su esposo. ¿Por qué? Y luego su esposo escuchó la palabra, participando en el seminario bíblico y recibió la salvación. Y después de ser salvo, delante de todos los hermanos en la iglesia, él dio testimonio así. Él se sintió un corazón temeroso, mirándola como a su esposa. Él tenía una duda, curiosidad de Jesús. ¿Quién es Jesús que la cambió mi esposa? Él tenía tal corazón. Entonces él tenía un corazón que buscar a Dios. Yo tengo que investigar quién es Jesús que la cambió mi esposa. Y luego él escuchó la palabra del Evangelio en el seminario bíblico y recibió la salvación. Él dio testimonio llorando. ¿Por qué? Por haber molestado mucho a su esposa. Ahora es un obrero fiel en la iglesia. ¿Eh? Saliendo de como cartel, después de ser salvo, era primera vez trabajar, como ganar dinero, trabajando por sí mismo, sudando. Él dio testimonio así. Y después de recibir salario, el primer salario, él invitó la comida a todos los hermanos. Esa es la historia real en Corea. Con el paso del tiempo, 10 años, al principio ella tenía miedo más, ¿verdad? Su esposo. Ella tenía miedo, temía a su esposo, más que Dios, ¿no? Pero con el paso del tiempo, Dios estaba siendo engrandecido. ¿Sí, verdad? Así. Entonces, con el paso del tiempo también hay que haber el corazón cambiado, ¿verdad? Por la palabra. Como este ciego, nosotros debemos ver claramente a Dios que me ayuda, ¿verdad? Pero si hay una dificultad, ¿eh? Siempre tiene angustia, ansiedad, falta a la reunión de la iglesia. Aún, ¿cómo? Hay muchos hermanos que se van ¿cómo? A médico, hospital, en caso de tener la enfermedad, ¿verdad? Pero no viene por aquí, a la iglesia, no pidiendo a Dios. Si usted tiene la fuerza de ir al hospital, al médico, ¿por qué no viene a la iglesia?
¿Usted sabe el rey Asa en Israel por qué se murió? Por disciplina. Él tenía una enfermedad. Nada más lo buscó a médico humano, ¿verdad? No buscó a Dios, sanador. Es el pecado muy grave. Por lluvia no viene a la iglesia, por gripa no viene a la iglesia, pero se va al médico, muy bien. Nada más confía en las personas. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde están los ojos por los que pueden ver a Dios que le ayuda? Hay que pensar en esto, ¿no? Es muy importante. Jesús tiene que tocar mi corazón. ¿Sí, verdad? ¿Cómo? En la iglesia. Todos los enfermos, cuando ellos tocaron a la orilla de vestidura de Jesús, ellos fueron sanados, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? La comunión con el Cristo. Si usted viene a la reunión con el corazón sincero, Dios le toca a tu corazón, ¿no? Dios lo sana, sus ojos, para ver lo espiritual. Usted sabe Abraham Lincoln, ¿verdad? ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? Por el problema de la esclavitud, se ocurrió la guerra civil, ¿sí o no? Entonces, uno de los asesores le preguntó a Abraham Lincoln, ¿cómo? Señor presidente, ¿realmente Dios está de nuestro lado en esta guerra? ¿Qué le respondió? Dijo a ese varón, no te preocupes por si Dios está de nuestro lado. La cuestión es si nosotros estamos del lado de Dios. ¿Usted está del lado de Dios? ¿Puede ver a Dios con los ojos? Josué y Caleb le dijeron a los pueblos de Israel, si Dios está de nuestro lado, ¿qué problema puede haber? Si Dios está de nuestro lado, ¿qué problema puede haber? Sin embargo, antes de esa pregunta, hay una que debe venir primero. Entonces, ¿estoy yo del lado de Dios? En toda nuestra vida, ¿qué cosa me aparta del amor de Cristo? ¿Qué cosa? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro y espada? ¿Qué cosa me aparta del amor de Cristo? ¿Gripa? ¿La lluvia? Una situación, una circunstancia, una circunstancia me aparta de amor de Cristo. No mira al Cristo por su razón. No debemos llevar la vida cristiana racionalmente y lógicamente. Nada más que hay algo que debemos mirar, ¿verdad? Que la palabra de la promesa, la palabra del pacto, ¿no? Por eso hay que acercarnos a Dios, dejando de nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Es la vida de negación de sí mismo. ¿No es así? Hay que seguir al Cristo. Negarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? La cruz es donde se niega a sí mismo. Niega su vida. A su vida, ¿verdad? ¿De qué manera se manifiesta la fe? ¿Eh?
por la obediencia, ¿no? Vamos a ver Números, capítulo 32. Es la estimación de Dios para con Caleb y Josué. Números, capítulo 32. Números, capítulo 32, versículo 12. Número capítulo 32, versículo 12. Leamos juntos. Excepto Caleb hijo de Jefone, Ceneseo y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué quiere decir? Esos fueron perfectos, ¿no? Ya, en este mundo hay los perfectos. ¿Usted es perfecto? ¿Quién son los perfectos? ¿Eh? ¿De qué ellos fueron perfectos? La obediencia. ¿Sí me bien? Me falta mucho, ¿verdad? La sabiduría y como el poder. Me falta mucho. Me falta mucho amor. Pero en la mira de Dios yo podría ser perfecto. ¿Cómo? Obedecer. Eso es lo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que yo puedo hacer. Obediencia, ¿no? Por eso la fe se manifiesta por medio de ¿qué? La obediencia. La verdadera obediencia es obedecer, incluso cuando no resulta fácil obedecer, ¿no? ¿Cómo no? El obediente no mira la circunstancia, sino la palabra del pacto. Dios está vivo. ¿No es así? ¿A usted Dios está vivo? Pero lo siento es que hay muchos cristianos que viven así como Dios es muerto. ¿Mm? Si Dios vive, ¿por qué tiene ansiedad, angustia, tristeza? La verdadera obediencia es obedecer confiando en la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, solo quien obedece puede ver los milagros, las obras de Dios, como Pedro, ¿verdad? Ya que obedeció a la palabra de Jesús, él experimentó un milagro. Es muy importante. La fe no consiste en ignorar las circunstancias, sino en ver a Dios que está por encima de ellas, ¿no? ¿Sí o no? Dios no la quita la circunstancia en que usted está, sino Dios no está. Procurar, aguantar, ¿verdad? El ambiente difícil. Hay algunos hermanos que están en una situación difícil. Usted tiene que pedir que la fe por la que puede aguantar, ¿verdad? Dios no la quita la situación. Dios quiere ver que usted aguante y venza esta situación por la fe. Es muy importante. Nosotros andamos por la fe, no por vista. ¿Sí, verdad? Vamos a ver el texto principal. Segunda de Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios, capítulo 5. De hecho, segunda de Corintios, capítulo 5 dice acerca de cuerpo celestial, ¿verdad? La resurrección de nuestro cuerpo. Aquí en versículo 1, ¿qué dice? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿qué significa este tabernáculo? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo. ¿Quién es, quién es? ¿Quién es el hombre real? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? Nuestro espíritu, ¿verdad? Por eso esta carne es nada más una casa, tabernáculo, en que el hombre real vive, mora por 70 u 80 años, ¿no? ¿Sí, verdad? Por eso esta carne tiene caducidad, ¿verdad? Aquí tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué significa este edificio? Esta casa, el cuerpo celestial, el cuerpo de la resurrección. ¿Sí me explico bien? Nosotros vamos a vestirnos, ¿verdad? Revestirnos, ¿qué? El cuerpo de la resurrección, ¿verdad? Versículo 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial. ¿Creen esto? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, ¿verdad? Nosotros esperamos esta esperanza. Nosotros vamos a revestirnos el cuerpo celestial como Jesús. Versículo 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Quién son los desnudos? ¿Quién son? Los no salvos, ¿verdad? Cuando Adán y Eva cometieron pecado, Jehová Dios los vistió, ¿verdad? Con túnicas de pieles para cubrir la vergüenza que vino por el pecado. O sea, para cubrir el pecado, ¿verdad? Nosotros nos vestimos la vestidura de la salvación, el manto de la justicia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Dice así, nosotros somos vestidos. Versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Sí, mientras, entre tanto que nosotros vivamos en este mundo, ya nosotros gemimos por angustia. Mucha angustia. Pero tenemos la esperanza celestial, ¿verdad? Que dice, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, dice así. Si usted lleva la vida, según el Espíritu Santo, usted puede vencer el deseo de carne, ¿no? Lo mortal. Versículo ¿cómo? Por eso 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las alas del Espíritu. ¿Usted fue sellado por el Espíritu Santo cuando recibió la salvación? ¿Tiene Espíritu Santo? Sí. ¿Verdad? Aquí. Dios quien nos ha dado las alas del Espíritu, dice así. Ya, nos selló, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Así que tenemos la esperanza celestial. ¿Sí? Aunque nos vestimos el cuerpo terrenal, pero nosotros tenemos la esperanza. Versículo 6. 6 y 7, otra vez leamos juntos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por
vista. ¿Quién puede andar? No por la vista, sino por la fe. ¿Quién? Este versículo, este pasaje nos enseña los que tienen la esperanza, ¿verdad? De la resurrección. No pongan la esperanza en este mundo. Así. Por eso nosotros debemos andar por la fe, no por la vista. Hoy hemos revisado con este tema. Por fe andamos, no por vista. Por la que vivamos, ¿no? Por la fe, hasta cuando el Señor venga a esta tierra. Es muy cerca, ¿verdad? ¿Eh? Hoy en día, oyendo la noticia mundial, ahora ahora están aumentados los países que participan en la guerra, ¿verdad? Será muy cerca la tercera guerra mundial. ¿Qué es la prueba? Es muy cerca de la segunda venida del Señor, ¿no? Hay que llevar la vida siendo despiertos, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias por darnos la palabra necesaria por la que podemos vivir, por la fe, por favor, Señor. Haznos andar, no por la vista, sino por la fe. Nada más queremos ver a la palabra de la vida que nos ayuda, que nos salva de toda aflicción. Por favor, Señor, nos bendiga mucho espiritualmente y carnalmente. Que la iglesia Ciudad de México lleve mucho fruto, siendo unánimes con el pastor Juan. Por favor, Señor, que todos los hermanos estén unánimes con la palabra de Dios. Por favor, Señor, hoy también nos guía para el camino de la vida. Por esta semana que vivamos según tu voluntad, nos cuida y nos fortalece mucho y nos consuela con tu palabra. Te pedimos todo tiempo después de esta reunión, encomendando todas las cosas de nuestra vida a tus manos poderosas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama para siempre. Amén. Gracias.